Hola, buenos días a todos y bienvenidos un día más a este podcast de Charlas de Hotel. Hoy tenemos un invitado especial, no es director de hotel, no gestiona ninguna empresa de tecnología, pero tienen una gran relevancia para nuestro sector y más aún en estos días. Hoy tenemos con nosotros a Juan Daniel de Smart Travel News. Buenos días, Juan, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Alberto. Pues muy bien, afortunadamente muy bien. En casa como todo el mundo, pero con salud y con buen ánimo, así que no nos podemos quejar. Bueno, la pregunta es casi obligada en estos días a todas las personas que estamos vinculadas de una forma más directa o más indirecta al turismo, ¿no? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo que este impasse que ha hecho nuestras vidas, ¿no? Se podría decir, se ha parado todo de cero. Sí, bueno, yo imagino que habrá muchísimos casos, depende de cómo le haya pillado cada uno a esto, a nivel personal y a nivel profesional. Yo puedo hablar evidentemente de mi caso y de lo que conozco. Mm, Yo imagino que todos hemos pasado como unos primeros días de estado de shock, ¿no? Yo- para mí, por ejemplo, ese momento fue cuando llegó el mensaje de que no había colegios al día siguiente. Fue el momento en el que ya nos dimos cuenta, por lo menos en casa, de que iba muy en serio y de que iba a cambiar nuestras vidas radicalmente durante no se sabe cuánto tiempo, ¿no? Y ese fue un poco el primer punto. Nosotros estamos, en este caso, con dos niñas pequeñas, con todo lo que eso implica, y nos ha cambiado, pues lógicamente, toda la logística, los horarios, tratamos de mantener cierta normalidad con sus clases, con nuestro trabajo que sigue todavía activo porque nosotros no hemos parado nuestra actividad y entonces nos ha cambiado mucho la vida, como a todo el mundo, vaya, pero nos hemos adaptado, yo creo que bien, después de los primeros días un poco de lo que decía, de estado de shock, por decirlo así. Y en la parte profesional, pues ya te digo, los medios hemos seguido con nuestra actividad normal, incluso diría que más aún, porque, bueno, a lo mejor está feo que yo lo diga, pero somos más necesarios ahora que nunca, la gente está demandando más información, de hecho, el número de visitas a la web y de noticias leídas se ha duplicado prácticamente en estas semanas, es una cosa increíble. Y, y seguimos trabajando tanto o más que nunca, cosa que tenemos que compartir, el hecho de que, sobre todo los que tenemos peques, pues tenemos que hacer de profes, estar con ellos en casa, y esto nos complica mucho también las cosas, pero seguimos adelante y lo que te decía al principio, con un optimismo dentro de la situación, con buen ánimo y asumiendo este cambio que evidentemente también, aunque no sabemos dónde está el final, sí que sabemos que existe y que es una cosa temporal, por muy grave que esté siendo, es una cosa que va a tener un fin, ¿no? Y que volveremos a la normalidad en algún punto. Has hablado de la relevancia de los medios de comunicación en estos momentos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y creo que tenéis un papel muy importante a la hora de filtrar esa información, ¿no? Quizá es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero de toda la información que vosotros recibís, de todas las opiniones, porque al fin y al cabo estáis en contacto con muchísimos profesionales, ¿cuál Hmm. es, cuál es el pulso que tiene ahora el sector? Que si tuviésemos que ponerle un adjetivo, ¿cuál es el adjetivo que le pondríamos a la situación que están viviendo los profesionales turísticos? Creo que, aunque no sea a lo mejor una palabra concreta, sí que ha habido una reacción muy positiva. O sea, eh, ese positivismo sí que creo que lo define. Creo de que al principio ha habido, como te decía, este impasse de decir, madre mía, ¿qué está pasando? Pero mira, nosotros al final, y yo imagino que el resto de medios funciona más o menos de modo similar, recibimos muchísimas informaciones al cabo del día en forma de nota de prensa, bueno, en fin, mm, y al final del día acabas haciendo casi más como un filtro de todo eso, seleccionando lo que crees realmente que es más interesante. En mi caso, que además es un medio enfocado a innovación y tecnología, ese es el primer filtro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando empezó todo ese tema del coronavirus, yo, por ejemplo, en Smart Travel News no lo tocábamos mucho, porque no era un tema propiamente de innovación y tecnología, ¿no? Ya había otros medios del sector que lo estaban tocando. Lo que pasa es que llegó un punto en que todo era coronavirus. Y al final nosotros también, digamos que entramos en ese tipo de información. Y ahora, por ejemplo, eh, en mi caso concreto sí que tomé una decisión hace ya un par de semanas de cambiar un poco digamos, la filosofía del boletín, porque estábamos entrando todos en una dinámica lógica, por otra parte, de noticias muy negativas sobre el sector
aerolíneas que cerraban, hoteles que cerraban, en fin, todo esto, ¿no? Y, y yo decidí que necesitábamos buenas noticias dentro de este contexto. Por eso, como también está habiendo muchas noticias positivas de gente que se ha movido muy rápido, que han lanzado cursos de formación, hoteles que han cedido sus camas, destinos que están lanzando campañas de promoción para cuando todo esto vuelva a la normalidad, que decidí dar solo, digamos, visibilidad a esas noticias, lo cual es, entre comillas, hacer mal mi trabajo, porque estoy haciendo un sesgo de noticias para publicar solo las positivas, ¿no? Digamos, pero en este contexto me parecía que mi medio donde podía aportar valor estas semanas era haciéndolo así. No sé si es una decisión acertada o equivocada, pero por otro lado también ese otro tipo de noticias están en otros medios y la gente solo tiene que encender la televisión o el WhatsApp para encontrarlas. Yo decidí que solo iba a dar noticias positivas pensando en formación, en recuperación y en el futuro del sector. Y en esa línea estamos. Pero es verdad que lo que tú dices, tenemos que ejercer de filtro de todo lo que nos llega y estos días no está reducido por la situación actual. Al contrario, nos llegan muchísimas noticias todos los días y tenemos que seguir ejerciendo de, de filtro, digamos, de lo que puede ser más interesante para los lectores. En mi caso, son lectores que tienen un cierto interés en temas de innovación y entiendo que lo que más les puede interesar ahora mismo es tener información sobre los webinars, sobre la formación online que se está dando, sobre soluciones que se están pensando ya para el futuro, sobre herramientas que les pueden ayudar. Yo creo que esa es la información donde yo ahora puedo aportar más valor, dentro de que cada medio, y no somos muchos en este sector, curiosamente, con lo grande que es, estará también enfocando esto de un modo diferente, supongo. Has hecho mención a algo muy importante, ¿no? Y es toda la cantidad de formación, webinars, eh, charlas, mesas redondas eh, que hay ahora mismo, ¿no? Parecía que antes de esta situación o del coronavirus éramos todos un poco recelosos de transmitir nuestros conocimientos, incluso grandes profesionales de grandes compañías están trasladando sus conocimientos y formando o ayudando a la gente a adquirir conocimientos nuevos de una forma gratuita cuando antes, hasta cierto punto, era si querías saber algo, págalo, ¿no? Mm. Sí, yo creo que se han unido varios elementos a la vez. Lo primero, que una situación de esas características, por decirlo de alguna manera, porque nunca hemos conocido nada igual, Por eso. estimula, saca lo mejor de las personas. Entonces, hay muchas personas que antes ni siquiera se lo estaban planteando y que ahora han sentido esa necesidad de ayudar en lo que pueden. Y para mucha gente, ayudar en lo que puedes es compartir tu conocimiento de forma gratuita. Este sector ya tenía muchos eventos antes, quiero decir, lo que pasa es que eran físicos, pero estábamos, incluso comentándolo con compañeros de medios, que estábamos ante una saturación de eventos, realmente, porque si quisiéramos podíamos estar todo el día de evento en evento, de rueda de prensa en rueda de prensa, porque había muchísimos, ¿no? Y ahora eso se ha trasladado al mundo online, que me parece muy bien, porque realmente eh, mm, es donde podemos aprovechar ahora esa tecnología y se junta que además mucha gente ha tenido esa necesidad de compartir su conocimiento y esta formación. Con lo cual, digamos que toda esa gran cantidad de eventos que había en el mundo offline se traslada al mundo online y veremos qué sucede, porque también eso tiene un efecto en el turismo miles y en las empresas de eventos que ahora mismo tienen que reconvertirse a lo mejor, como muchas empresas que quizás eran un poco recelosas de la digitalización y ahora por fuerza han tenido que digitalizarse, ¿no? Veremos si es un efecto positivo también de todo. Dentro de lo malo, pues sacar lo positivo y lo que puede hacer las cosas más sencillas en el futuro. Pero yo creo que es una buena noticia que estemos ante esta un poco también saturación ahora de webinars, antes eran de eventos offline y ahora pues la gente ha cogido con muchas ganas el tema de los webinars. Yo de hecho en la newsletter publicamos una lista diaria de los webinars que se celebran en el día y seguro que algunos se nos escapa. Yo creo que iban 6 o 7 en la lista. Quiero decir que quien esté en casa deseando formarse y deseando aprender va a tener ahora mismo una oferta amplísima. No va a tener tiempo de estar en todos los webinars, de hecho. Así que esto yo creo que es una buena noticia. Totalmente, totalmente de acuerdo, Juan. Has hablado del tema de digitalización y de innovación, ¿no? Me gustaría que abordásemos ese tema después, porque justo
voy a hacer una entrevista a un director de hotel y vamos a hablar de ese tema, ¿no? Pero por cerrar un poco el bloque de medios de comunicación, has Mm, hablado de que no hay una gran cantidad de medios de comunicación para lo grande que es el turismo, ¿no? mm. Sí que al fin y al cabo, pues hay mucha nota de prensa, hay muchísima información a día de hoy, pero si lo ponemos desde el otro punto, siendo tan importante el turismo, ¿por qué hay tan pocos, por qué se habla tan poco del turismo en los medios de comunicación general? ¿No? Por lo cual veo que hay un poco como, hay un lago en el cual son 4 o 5 medios, o 10 medios, pues no quiero equivocarme, ¿no? Mm. Especializados en turismo, pero luego la prensa general tampoco se hace eco, salvo de la playa de Benidorm está muy llena o este año hemos superado la barrera de los 80 millones o 100 millones de turistas, ¿no? ¿Cuál es el Sí, motivo? ¿No genera estoy de interés? acuerdo. Yo creo que no suele generar malas noticias que suelen aparecer en los informativos. Generalmente el turismo cuando da noticias buenas, porque siempre es lo que tú dices, queda un poco para la anécdota de hemos batido el récord de visitantes o empieza la temporada, qué sé yo, empieza la Semana Santa y se ven las imágenes de las playas o empieza el verano, la operación salida. Queda para noticias muy buenas y generalmente tenemos esta dinámica en la información general de que lo que no es malo no es noticia. Con lo cual yo creo que por ahí perdemos un poco, ¿no? Cuando pasan cosas buenas casi no se cuentan. Y el turismo, afortunadamente para este sector, lo que suele dar son buenas noticias para España. Yo creo que vamos a poner un poco los tiros. Lo damos por hecho, además, el turismo. Y esto pasa en general, ¿no? El turismo es una industria que, entre comillas, parece que funciona sola. Y al final, cuando algo funciona y lo tienes y lo das por hecho, pues le das menos importancia, pasa en todos los ámbitos. Yo creo que puede pasar un poco eso. Y a mí, lo que comentabas al principio, a mí nunca me dejará de sorprender que seamos tan pocos medios estructurados como tal dentro de un sector tan el más grande de nuestro país, ¿no? Y al final, cuando vamos a las ruedas de prensa, pues somos siempre los mismos y somos, lo que tú decías, 4 o 5. Luego sí es verdad que hay mucha gente compartiendo contenido a modo individual, en forma de blog, o sí que hay mucho en el B2C, ¿no? Mucho blog de turismo, revistas de viajes, pero en revistas de trade, ¿no? Revista o medios B2B, al final somos 4 o 5 los que estamos siempre en todas partes. Y realmente, bueno, pues yo creo que es poco para lo grande que es el sector, pero vaya, eso sí que no tengo una buena explicación. Pero para el tema de la información general, yo creo que es eso, que se da un poco por sentado que el turismo funciona, que va solo, que queda para la anécdota de cuando empiezan las vacaciones o de cuando se bate un récord de turistas, pero no suele dar noticias de impacto a nivel negativo, afortunadamente. Entonces es raro que tenga mucha visibilidad en los medios generalistas. Creo que esa puede ser un poco la explicación. Te voy a poner un poco en un compromiso, ¿vale? Claro. Eh, Quizá que haya tan pocos medios de comunicación es porque no hay un periodismo de investigación en el turismo, que se han reducido un poco los medios en el turismo a ser plataformas de difusión y promoción de los mensajes que quieren mandar las empresas. Yo creo que al final, a ver, hay un poco de todo ahí. Es verdad que si te imaginas el contexto de un medio de comunicación, funcionamos un poco al día. Quiero decir, es muy complicado encontrar el tiempo para hacer un trabajo que lleve un mes, que es lo que requiera, o más, incluso que puede llevar un trabajo de investigación bien hecho. Funcionamos muy al día. Y muy informando de lo que sucede en el día anterior o en la hora anterior. Es decir, esa prisa que tenemos por informar los primeros y del modo más rápido y todo lo que acaba de suceder es difícilmente compatible con un tipo de periodismo más de largo radio, por decirlo de alguna manera, ¿no? De poner en marcha una investigación que vas a publicar dentro de un mes y medio. También porque también el propio medio online se presta a esta velocidad y como los medios estamos yendo más a lo digital, es más complicado, yo creo, desde la logística y el tiempo para hacer algo de ese estilo. Otra cosa es que sí que hay investigación en turismo, con lo cual sí que somos un medio de difusión de esa investigación. Yo creo que eso sí. Y en cuanto a qué noticias se eligen y cuáles no, pues como en cualquier medio de comunicación, generalista, específico, de la industria que sea, hay una mezcla siempre de cosas. Y lógicamente los medios tienen una pequeña
esclavitud o un compromiso con sus clientes, porque al final son quienes financian el medio, dado que no son los lectores, ¿no? Eh, con lo cual siempre en cualquier... Luego ya cada medio lo hace de un modo diferente. Hay medios que trabajan más la publicidad directa, hay medios que trabajan más el marketing de contenidos, como hacemos nosotros, por ejemplo. Depende un poco ya de la elección que haga cada medio, pero es verdad que siempre va a haber una parte de contenido que venga de parte de una empresa. También es cierto, lo ideal es que no sea un contenido meramente comercial, sino que sea un contenido interesante, un contenido que aporte valor, que tenga algo de formación o de investigación y que el lector sepa de dónde viene. Es decir, no se trata de engañar a nadie. Es decir, oye, pues si viene un informe de Expedia, lo invento, pues la gente tiene que saber, tiene que tener claro que eso viene de parte de Expedia, pero tiene que ser interesante, si no, no va a funcionar. Yo creo que el lector, sobre todo en el mundo online, tiene asumido que hay contenido que viene por parte de las marcas, que tiene que estar claramente marcado así y, y si es interesante lo va a aceptar. Oye, viene de esta empresa, sé que esta empresa paga la fiesta, por decirlo así, entre comillas, pero si el contenido es interesante lo voy a leer. Si no, lo voy a dejar al segundo párrafo, porque en el mundo online además el tiempo que la gente dedica a leer algo detenidamente es muy corto y el tiempo que tienes para captar su atención es mínimo. Si no es interesante o si es un contenido exageradamente o deliberadamente comercial, la gente no lo va a leer. Con lo cual yo creo que más o menos hay un entendimiento entre lectores y medios de que eso sucede así. También es verdad que es una proporción pequeña de lo que se publica, yo creo, o por lo menos en mi medio, yo calculo que el contenido que viene promocionado de empresas puede estar en el 20, el 30%, no sé, aproximadamente, con lo cual siempre al final es verdad que lo que hacemos es mucho trabajo de seleccionar cosas que suceden o que nos envían, porque igual te llegan 80 notas de prensa en un día, con lo cual elegir las más interesantes y las que de verdad aportan valor ya es un trabajo que debería ser valioso al final para los lectores, que tú puedas hacer ese trabajo de selección y mostrarles, en nuestro caso, las 7 noticias que realmente pensamos que les pueden importar. Y ahí ya no entra, puede haber una o dos que vengan de una empresa, pero el resto son consideración del medio, decir, bueno, esto es lo que realmente interesa. Y luego, por supuesto, está el contenido propio que viene de artículos, de colaboraciones, de entrevistas, donde ahí ya no hay ningún factor comercial, digamos, ¿no? El único valor que tiene que haber ahí es el propio valor de la información. Con lo cual hay una mezcla de cosas que yo entiendo que también el lector comprende que tiene que ser así porque los medios tienen que comer, ¿no? Pero hay que hacerlo bien para que el medio tampoco sea un panfleto o sea un catálogo de empresas, porque al final la gente tampoco lo leería, eso te duraría un par de meses porque la gente al final no acudiría a ese medio. Te voy a hacer dos preguntas, una sobre el término de moda, ¿no? Que es fake news. Hmm. ¿Hay fake news en el turismo? Yo creo que fake news como tal, no, por alguna razón no se presta mucho, por lo menos en la parte de los medios B2B no se presta mucho a que haya fake news como tal, ¿no? Eh, lo que sí que hay, por ejemplo, es cuando se ponen de moda algunos conceptos, pues en su día fue el Big Data, por ejemplo, o luego el blockchain, o ahora en los últimos meses que ha estado tan en boga el tema de la sostenibilidad, sí que es verdad que de repente te llegan notas de prensa todos los días de todas las empresas que de repente son sostenibles, lo cual es imposible, ¿no? Y entonces tienes que tener ahí mucho cuidado de decir, oye, a lo mejor esta aerolínea no es tan sostenible como dice. Entonces tienes que hacer un poco hay que hacer un poco de fact check, ¿no? Y de comprobar que lo que te están contando no es solo marketing. O decirlo de modo muy claro, oye, esta aerolínea dice esto, pero bueno, los datos son estos, ¿no? Eso sí, hay que tener cuidado porque algo se pone de moda y de repente muchas empresas pueden subirse al carro sin realmente estar haciendo algo relevante en ese sentido. Valga la sostenibilidad como ejemplo, ¿no? Ahí sí que tenemos que tener cuidado un poco los medios, ¿no? De que no nos la cuelen, por decirlo así, con los datos. Pero fake news como tal, o, digamos, personas o empresas que quieran introducir algún concepto que no se corresponde con la realidad, es raro. Sí que a lo mejor en algún momento dado empresas a las que se ha acusado de una cosa pues se defienden, ¿no? Y ahí hay un poco también, ya te digo, de comprobar qué es verdad y qué no. Pero no sé, yo creo que fake news como tal no es un fenómeno al que estemos muy acostumbrados por lo menos en la información B2B en turismo. ¿Y censura? ¿En alguna situación en tu carrera profesional has escuchado o vivido, y no hace falta decir nombres,
de alguna noticia que fuese a salir y que, bueno, pues el interesado haya evitado que esa noticia saliese? Mm, censura como tal, esto que lo menciona, esto que mencionas sí que existe. Rarísima vez, por otra parte. En mi caso concreto, no se presta tampoco porque al final, digamos que es complicado que, hablando de innovación y tecnología, que son temas muy amables, por decirlo de alguna manera, es complicado que una empresa o que un portavoz se ofenda por algo o que publiques algo que pueda poner en compromiso a una empresa. Al final son temas amables, entre comillas. Si hablas ya de economía o de política, sí que hay que tener, bueno, hay que tener más cuidado, vaya. Sí que se presta más a que alguien se pueda ofender o se pueda eh, me han pasado pequeños detalles que no, yo no llamaría censura, ¿no? Sino casi que te piden un favor, por ejemplo, cuando, sin decir nombres de portavoces, pero sí me ha pasado a lo mejor hacer una entrevista en vídeo a un portavoz, pensar que es una entrevista fantástica y que ha quedado muy bien y que el portavoz te llame y te diga, por favor, deja la entrevista solo en texto y quita el vídeo porque no soporto verme. No por nada, sino porque hay gente que no le gusta verse en vídeo o escucharse en audio, ¿no? Y entonces casi te piden el favor de, oye, por favor, puedes dejar la entrevista en texto, ¿no? Ese tipo de cosas sí, o oye, por favor, mira a ver si puedes añadir este link aquí, o a ver si puedes mencionar esto. Entonces, si te lo piden de modo amable y tiene sentido dentro del contenido, eso sí que tienes, digamos, cierta comprensión de que te pidan ciertas cosas. A mí nunca me ha pasado que me digan, esto no lo puedes publicar. mm, eh, sí que conozco casos, vaya, de portavoces que a lo mejor han visto luego una entrevista y le han pedido encarecidamente al periodista que corrija o que... Y generalmente el periodista no lo hace, salvo que sea un error flagrante. Es decir, una cosa es que te digan un dato, tú lo hayas apuntado mal y te corrijan, con lo cual lo lógico es corregirlo. Y otra cosa es, oye, es que no quise decir esto o esto se me escapó. Ahí ya entras en un terreno más delicado porque la obligación del periodista es publicar lo que le han contado, ¿no? Entonces, yo creo que también entra un poco ahí el sentido común del periodista para saber qué puede hacer daño, qué no, y tampoco se trata de ir a buscar las cosquillas al entrevistado para que diga algo que no quiere, si no es el caso, ¿no? Yo te digo que en mi sector, que es tecnología, se presta poco a que haya eh, una situación de ese estilo. Las hay, ¿eh? Pero generalmente son más livianas, son más de ese estilo de, oye, esto mira a ver porque molaría que estuviese en nuestro link, o justo a alguien que no le gusta verse en vídeo, cosas, son pequeños detalles. Censura como tal, yo diría que no hay. Sí que, por ejemplo, también conozco casos y que todos conocemos en el sector, de empresas que a lo mejor o incluso de medios que están un poco muy sujetos a la publicidad y que, claro, las empresas se ven un poco obligadas a poner publicidad para tener noticias amables en ese medio. Bueno, esto siempre ha existido, ¿no? Por la misma razón por la que en su día no había nunca malas noticias sobre el Corte Inglés, porque mantenía a todos los periódicos offline, ¿no? Que era el típico ejemplo que te contaban en la facultad. Ahí sí que hay cierto, digamos, compromiso. Es algo que un medio publique una noticia mala sobre un cliente, sería muy extraño, ¿no? Pero censura como tal yo no en mis propias carnes yo no la he vivido, desde luego. Más que te pidan eso, algún pequeño favor, eso sí. Bueno, te hacía esta pregunta porque, bueno, siempre que hay situaciones de impacto como esta, Hmm. pues quizá nos enfrentemos o veamos situaciones pues en el sector pues que sean más o menos acertadas moralmente o más morales o menos morales de cara a la apertura o cierre de empresas, ¿no? Y creo pues que los medios de comunicación en el sector turístico pues muchas veces no se han hecho todo el eco que se podían hacer de estas situaciones, mientras que a lo mejor un periódico local sí que hace mención pues a una situación de unos trabajadores en un hotel concreto, ¿no? Pero nada más. Quiero cambiar de tema y vamos a hablar de algo que también te afecta directamente, que es toda la tecnología y toda esta innovación, ¿no? Ujú. ¿Qué elementos son los que estás viendo ahora que están marcando un poco la tendencia de la innovación en el sector? Bueno, para empezar, ya lo hemos comentado un poco antes, sí que es verdad que hay una especie de digitalización obligada que hemos vivido todos,
que tiene que ver con las herramientas que usamos en el día a día para comunicarnos, ¿no? El hecho del crecimiento de herramientas como Zoom o quien utilice Skype o en fin, hay un montón de ellas para evitar tareas que antes hacíamos a lo mejor en persona. Y además yo pienso que esto puede ser bueno de cara al futuro porque ojalá se mantenga, esta sea una de las cosas que sí se mantengan en esa nueva normalidad de la que tanto se habla, ¿no? El hecho de que nos ahorremos muchas reuniones y muchos desplazamientos en cuestiones que realmente se pueden resolver online, digamos. Ojalá esta pequeña formación casi obligatoria que hemos tenido sirva para eso. En cuanto a la tecnología, digamos que aplica el sector, aquí ya hay un poco de todo. Sobre todo pensando en hoteles, por ejemplo, y en que ahora el factor de la seguridad y de la higiene va a ser un factor de compra cuando todo se vaya recuperando y entendiendo que los hoteles abrirán, hoteles, restaurantes, etcétera, abrirán un poco a medio gas al principio, ¿no? Con ciertas restricciones de aforo, aunque todo esto está por ver, pero bueno, eso es lo que indica la lógica. Está claro que el cliente va a buscar esa seguridad y esa higiene. Entonces, todas las empresas que ya estuvieran invirtiendo en sistemas que eviten el contacto o el contacto físico van a tener una pequeña ventaja. Dentro de que es una pena que en un sector donde las personas son tan importantes haya que evitar ese contacto físico, digamos. Pero, por ejemplo, quienes tenían ya un formato de recepción virtual, ¿no? Y no de recepción física, pueden tener una ventaja. O quienes tenían ya implementado un tema de apertura contactless o de apertura con el NFC o con el móvil de las puertas van a tener otra ventaja. Yo creo que al menos durante un tiempo el cliente va a buscar este tipo de cosas. Con lo cual, todo ese tipo de tecnología, quien no la estuviera implementando va a tener que hacerlo ahora, más allá de técnicas concretas de higienización y de todo lo que haya que hacer en esos términos en las próximas semanas. Y luego, digamos que en las herramientas propias del sector hotelero, pues lógicamente de los PMS, CRM, Channel Managers, yo creo que todo eso va a seguir funcionando más o menos igual. Sí que me parece curioso una especie de encuesta que hizo Jaime Chicheri, que que está especializado en Revenue Management, ¿no? Y preguntaba justo a los hoteleros de qué herramientas podrían prescindir a la hora de recortar costes, ¿no? Y lógicamente, pues la primera que salía era las herramientas de reputación online, porque claro, si no hay clientes no hay reputación, ¿no? Era una cosa un poco Exacto. de lógica, pero todas las demás se consideraban esenciales, porque yo creo que todos los hoteles cuentan con que, por muy complicada que sea esta situación, no puedes renunciar a mantener tu CRM, a mantener tu PMS, a mantener al fin y al cabo las cosas que te mantienen conectado con tus clientes, ¿no? Y que vamos a necesitar a la vuelta, incluso antes de la vuelta, porque realmente creo que sería un error desaparecer más allá de la complicación que supone, la gran complicación que supone que tu principal producto, que es tu alojamiento, está cerrado. Pero no podemos Exactamente. desaparecer del todo y incluso en términos de marketing y de comunicación, a ver, yo qué voy a decir, claro, pero creo que es bueno que todas las empresas sigan comunicando de alguna manera para estar en la mente de sus clientes, porque quien quería viajar a un destino y no ha podido hacerlo, querrá hacerlo en el futuro, si todo va normal, o quien quería ir a un hotel, eh, pues querrá volver a visitarlo. No sé, creo que es una cuestión de tiempo, pero todo va a volver a la normalidad, con lo cual no podemos desaparecer de la mente de nuestros clientes. Por eso la tecnología que nos conectaba a ellos tiene que seguir. Tenemos que seguir en redes sociales, tenemos que seguir manteniendo nuestro CRM y todo eso yo creo que no puede quedar ahora aparcado hasta que volvamos a abrir, ¿no? Hemos hablado de digitalización y el término digitalización es un término que, corrígeme si me equivoco, llevamos hablando ya de él Mm, desde antes del año 2005, ¿no? Incluso sí. con el boom de las OTAs por ahí por 2007, ¿no? Eh, Mm, la digitalización, las herramientas tecnológicas, la apertura a las redes sociales, el contacto más directo y cercano de la empresa o del producto hotelero con el cliente, eh, mm. es algo que no es nuevo para muchos hoteleros, pero hay muchos hoteleros que todavía no han dado ese paso, que no están en ese momento. ¿Cómo crees que, evidentemente, siempre se está a tiempo para evolucionar y para innovar, pero Mm. crees que van a tener una situación más complicada por no haber dado ese paso antes? Sin duda, yo creo que sí, no sé hasta qué punto, pero desde luego. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, si hablamos del sector hotelero, es tan variado en este país, hay de todo. Entonces, cada situación es una película diferente. Eh,
tienes las grandes cadenas que es que incluso tienen ya sus propios sistemas de revenue management pensados para cada cliente, ¿no? Incluso que lo que vemos en la web de una cadena hotelera sea diferente para cada cliente que entre en función de lo que has hecho antes, de tus preferencias. Estamos en esos niveles. Y de ahí para abajo tienes todo lo que tú quieras. Entonces, hay hoteles pequeños que sí que han sabido innovar en la medida de sus posibilidades y otros que han seguido funcionando, ya no te digo con la hoja de Excel, sino con la libreta. A mano corriente. Claro, e incluso algo que parece tan evidente, ¿no? Como una página web que ya es como que se da por hecho. Pues hay de todo. Hay hoteles que tienen páginas muy antiguas o que no tienen, o que tienen un motor de reservas muy anticuado, que tienen un diseño que no es responsive. Parecen cosas muy evidentes, pero hay de todo. Y estoy hablando de las innovaciones más básicas como es tener una página web. Pero claro, los clientes, sobre todo ahora, donde el mundo digital, que ya era muy presente, ahora lo será más, en buena lógica, pues claro, quien no esté en ese mundo es que directamente no existe. Quien no tenga su hotel bien posicionado en Internet, no tenga una buena web,